Luminaria, el brillo de las grandes ideas, es un podcast con autores, investigaciones y libros de la Universidad de los Andes. Lo mejor de la academia en 15 minutos de charla. Conducen Josefina Marambio y Santiago de Narváez. En Luminaria, el brillo de las grandes ideas, conversaremos con investigadores e investigadoras sobre sus proyectos y publicaciones, para aterrizar todo lo que ocurre en la academia. No hay dudas de que el inglés es el idioma dominante en la academia. Esto ha tenido ciertas repercusiones, como por ejemplo que la producción de algunas áreas del conocimiento se enfoquen en temáticas y miradas del norte global. Este ha sido el caso de las humanidades digitales, que en la última década han comenzado a abrirse espacio en Latinoamérica para nutrir las discusiones sobre temas como el multilingüismo, la diversidad geográfica, las infraestructuras digitales y el colonialismo de datos, con un enfoque desde el sur y con proyectos y textos en otros idiomas como español y portugués. Para seguir fortaleciendo este dinámico y diverso campo, la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes presenta su nueva colección Humanidades Digitales. Su primer libro se titula Hola Mundo, Humanidades Digitales en América Latina, compilado por María José Afanador, Jimena del Río y Ernesto Priani, y explora las humanidades digitales latinoamericanas y sus características y propone colaboraciones internacionales en el continente para comprender y dar visibilidad a lo que se está haciendo actualmente en este campo. Para entender qué son las humanidades digitales y conversar sobre lo que está ocurriendo en esta área, invité a María José Afanador, profesora asociada de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, en la que coordina la maestría en Humanidades Digitales desde el 2017. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Josefina, por invitarme a este espacio de Luminaria. Siempre me gusta iniciar estas conversaciones dando una idea muy general a nuestros oyentes de algunos conceptos clave. Entonces quisiera que nos explicaras a grandes rasgos qué son las humanidades digitales y si nos pudieras mencionar algunos proyectos concretos en esta área para que podamos familiarizarnos. Claro que sí. Yo comenzaría hablando sobre las humanidades solitas. Es importante que entendamos que las humanidades son un conjunto de disciplinas que tienen una raíz en la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, pero sobre todo en el Renacimiento italiano, donde comienza lo que se llamó el Studia Humanitatis, el estudio de la humanidad. Los humanistas italianos empezaron a hacer una recuperación de todos los textos del legado grecorromano, a estudiar un tipo de cultura humana, no toda, pero de ahí nace esta idea de un humanismo, de la cual a lo largo de los siglos se van a desprender una serie de disciplinas, conocemos como la literatura, la historia, la filosofía, la historia del arte, etcétera, que se han preocupado precisamente por estudiar la experiencia humana y su cultura, a los humanos como actores creativos que han dejado huellas y vestigios, objetos, arte, cultura, documentos, todas estas huellas de la experiencia humana. Entonces empezaría por ahí porque a veces cuando hablamos de humanidades digitales nos enfocamos más en la parte de digitales y
creo que es importante que reivindiquemos que las humanidades como un conjunto de disciplinas que después se institucionalizaron en departamentos, en facultades, en muchas partes del mundo, tienen una historia larga, una tradición larga, que se empieza a transformar con la llegada de la computación, del internet, de la web, y que empieza también a transformar las formas de producir conocimiento, de acceder a esos objetos que hemos dejado, objetos que se empiezan a digitalizar, por ejemplo, y también empiezan a tener unos impactos impresionantes por las posibilidades de divulgación y de construcción narrativas en los entornos digitales. Entonces las humanidades digitales empiezan a emerger como un campo ya hace muchos años en el llamado norte global. Inclusive hay una historia, digamos, originaria de las primeras veces que se utilizaron los computadores para estudiar un tema de las humanidades, que es el caso del padre italiano Roberto Busa, que en 1949, o sea, mucho antes de la era del internet, estaba estudiando la obra de Santo Tomás de Aquino, una obra muy extensa, conformada por más de 11 millones de palabras, y se le ocurrió que los computadores podían ayudarlo a organizar todas estas palabras de la obra y empezar a hacer búsqueda. Lo que nos parece hoy tan normal de hacer búsquedas en un buscador como Google, para ese momento, finales de los 40, comienzos de los 50, era toda una frontera que se empezaba a abrir con la posibilidad de inscribir un texto escrito en tarjetas porfiradas, que era el medio de almacenamiento para ser leído después por un computador en ese momento. Entonces tenemos una historia larga de cómo los computadores empiezan a utilizarse para resolver problemas, en este caso, de la investigación de unos textos. La primera columna vertebral de las humanidades digitales va a estar basada sobre todo en el análisis de texto. Consiste, a mí me gusta pensarlo no tanto como disciplina, sino como un campo, una comunidad de práctica en la que convergen diferentes disciplinas de las humanidades, pero también las ciencias de la computación. También converge el diseño, las ciencias de la información como la archivística y la bibliotecología. Las artes también han tenido una conversación importante con las humanidades digitales, y es un campo también en el que el libro y el texto escrito ha dejado de ser el medio preponderante a través del cual construimos conocimiento, y empiezan las interfaces digitales, las visualizaciones de datos, los modelados en tercera dimensión de objetos arqueológicos, artísticos, otra serie de artefactos digitales a constituirse como formas de producir conocimiento en este campo de las humanidades digitales. ¿Y algún proyecto como concreto que nos pudiera contar? En la Universidad de los Andes tenemos un proyecto pionero que quiero mencionar, que lo lleva desarrollando hace, yo creo que ya casi 10 años, el profesor Jaime Borja del Departamento de Historia, que se llama ARCA, que es una base de datos de pintura colonial de las Américas, que tiene pinturas desde los 1500 y pico hasta el siglo XIX, una base de datos de arte colonial que permite, digamos, es una suerte de infraestructura para acceder a estos materiales que si no estarían dispersos en colecciones de museos, en conventos, en iglesias, colecciones privadas. El ejercicio de Jaime es agrupar en una sola infraestructura digital, una base de datos relacional, en la que no solamente es poner los objetos en línea, es ponerlos con unas categorías descriptivas que permiten interpretaciones, hacer cruces de información, hay también mapas, hay un montón de elementos que ayudan a contextualizar y a estudiar. En este caso, no una sola obra, sino muchas en las relaciones de unas con otras, y yo creo que esto muestra un poco la escala de lo que es posible con el poder de la computación. Estamos hablando de 25.000 imágenes que pueden ser consultadas en esta base de datos, que además están descritas con el conocimiento de la historia y de la historia del arte. Ese es un proyecto, me parece que es pionero para Colombia, es importante nombrarlo. También de acá del Departamento de Historia, la profesora Catalina Muñoz, trabajando con Ana Luisa y con otros líderes de una comunidad en Río Sucio, el Bajo Atrato, en el Chocó, para contar unas historias sobre el Chocó desde sus propios habitantes. Entonces es una colaboración entre una historiadora, una comunidad que está intentando hacer divulgación, igual que en este caso con podcast, hace una serie de episodios, una serie sonora que está en una interfase web, que además de tener los episodios en podcast, hay una investigación histórica por detrás, hay documentos históricos que iluminan estos relatos que están contados sobre la historia de esta comunidad, una historia que se ha contado mucho desde los centros de poder, donde se construye un estereotipo sobre el Chocó negro, atrasado, y es esta comunidad la que una historiadora colabora con ellos para construir un relato público, para ponerse en un diálogo público y construirlo en el medio digital, ¿no? Con el podcast, con una interfase digital donde uno puede también acceder a unos recursos pedagógicos para usar este material de podcast como recurso pedagógico. Entonces fíjense que son dos proyectos muy distintos, pero caben todos dentro de las humanidades digitales. Sí, justamente en esta diversidad tan grande de proyectos, en la medida en que convergen distintas disciplinas, en medio de esa cantidad de proyectos distintos, ¿cómo resaltan o cómo se han desarrollado las humanidades digitales en Latinoamérica? Porque me pregunto si tal vez tienen algo en común que no sea solamente el idioma, el español o el portugués tal vez, o tratar temas
específicos del sur global. Entonces, ¿hay un hilo conductor allí? Es difícil encontrarlo en este momento, creo yo, porque es un campo aún periférico en las facultades de humanidades y de ciencias sociales. Las humanidades digitales aún ocupan un espacio muy chiquito, muy de iniciativas individuales, si se quiere. Ya se han gestado algunos laboratorios en algunas universidades. Hay asociaciones, en la introducción del libro del que vamos a hablar ahorita, menciono algo sobre esos procesos en los que se han creado unas redes, la Red de Humanidades Digitales de México, que fue la primera, la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, la Red Colombiana de Humanidades Digitales, todos haciendo un proceso de gestión de una comunidad que se reconozca en el campo, pero cada lugar y su institución tiene sus particularidades. Hay, en muchos casos, las instituciones vienen jalonadas, por ejemplo, por disciplinas específicas. Entonces hay campos, en lugares en América Latina donde los estudios literarios y la filología ha sido el fuerte. Acá en Colombia hemos sido hartos de la disciplina de la historia que hemos jalonado. Entonces son aún iniciativas muy dispersas, pero hay una característica que yo creo que agrupa en general el campo, es el tema de la interdisciplinaridad. Cobija personas que vienen de muchos lugares disciplinares que están pensando la intersección entre los medios digitales y la computación en el quehacer de sus disciplinas y lo que puede proveer. Pero también a veces hay una discusión sobre cómo demarcar el campo, ¿no? Porque no puede cubrirlo todo, pero también como estamos gestando la discusión y la conversación, tampoco se trata de decir humanidades digitales es solo el trabajo con texto digital, porque resulta que mucha gente trabaja también con lo multimodal, con la imagen, con el video, y los objetos de la expresión humana son muy diversos. Entonces, en las humanidades digitales latinoamericanas, uno podría decir que es difícil encontrar un hilo conductor, pero quizás sí hay un lugar de enunciación latinoamericana que encuentra un lugar común en la historia compartida de la región. Es una historia que está vinculada al colonialismo, es una región muy desigual, pero también muy diversa culturalmente, y asimismo muchos de los proyectos que empiezan a emerger se concentran en la recuperación de patrimonio cultural de poblaciones marginadas, o se concentran también en temas que tienen que ver con conflicto armado, con construcción de paz, reconciliación, que atraviesa la historia de muchos países latinoamericanos. Entonces uno podría decir que sí hay unas temáticas que se empiezan a volver más latinoamericanas, pero que es difícil por el momento por lo que no se ha institucionalizado tan fuertemente. Yo creo que sí, pero esto es parte de una historia más larga, y ahí regreso a la idea de una historia compartida con América Latina, que es una historia donde nosotros tenemos un pasado colonial, un pasado de haber sido una colonia española por muchos siglos, lo que estableció un sistema de jerarquización social, de jerarquización racial, en la que el acceso a recursos valorados como por ejemplo la tierra, aprender a leer y escribir, la alfabetización, a la propiedad, el acceso a la imprenta, por ejemplo, si estamos hablando del periodo colonial, fue un acceso muy inequitativo. Y ese sistema que se construye a lo largo de los siglos, yo vengo a la disciplina de la historia, entonces a mí me parece siempre importante que pensemos en estas largas duraciones para entender lo que somos hoy. Este sistema rígido, racialmente determinado, donde los españoles y los españoles americanos tenían el acceso a estos recursos valorados a la alfabetización, sigue resonando en la estructura social de la América Latina contemporánea, ¿no? Entonces, ese acceso a participar en la política, a participar en el espacio público, ha estado desigualmente distribuido en nuestras sociedades latinoamericanas, y esas resonancias de lo colonial permean hoy en día también las dificultades de acceso a recursos valorados como hardware, software, conectividad a internet. América Latina, la región, ocupa un lugar específico en el mundo, y no es precisamente el lugar de productos de las tecnologías digitales que han transformado el mundo tan dramáticamente en los últimos 30 años. Si uno mira los recursos naturales para construir los dispositivos electrónicos que usamos para conectarnos a internet, vamos a ver que la América Latina en parte también produce los minerales, extraen esos minerales, hay un extractivismo, pero ocupamos un lugar en el que no somos nosotros quienes estamos construyendo estas tecnologías. Entonces, eso tiene también relación con la geopolítica del conocimiento. Hablabas al comienzo del podcast sobre precisamente que la lengua franca de la producción de conocimiento es el inglés. Y eso responde a unas lógicas y unos procesos de largo aliento, colonialismo, imperialismo, en donde estamos en un lugar, si se quiere, desigual. Y si uno mira la financiación en América Latina para hacer investigación académica, y en este caso para hacer investigación con métodos, flujos de trabajo digital y con software, pues estamos en un lugar muy distinto a la financiación que hay en Estados Unidos, que hay en Inglaterra, que hay en Francia, que hay en muchos países del llamado norte global. Entonces, ya digamos en ese plano de la brecha de conocimiento, está también el problema de la gestión de la información. Entonces, cuando hablamos de humanidades digitales, hablamos de la digitalización de objetos culturales. Museos, archivos y bibliotecas, que son como las instituciones de la memoria, que han sido los guardianes de estos objetos, llevan desde hace ya varias décadas digitalizando, pero esta digitalización también ha sido muy desigual. Entonces, ya desde ahí tenemos unas desigualdades, ¿no? Que se digitaliza, a que tenemos acceso a infraestructuras digitales en línea, tenemos muchos problemas de gestión de esa información, y en pandemia se vio mucho. Yo tuve varios estudiantes que estaban haciendo investigación de prensa, era prensa muy reciente, pero no estaba digitalizada. Entonces no
pudieron seguir accediendo a esa información, las infraestructuras digitales han servido para poder de alguna manera conservar, disponibilizar en línea estos objetos con los que trabajamos los humanistas. Entonces acá vemos pues unas desigualdades, y no solamente es el acceso a internet, a tener ese acceso, sino también a los conocimientos para hacer un uso beneficioso de estos materiales. Entonces Colombia tiene una brecha educativa muy grande. Entonces quisiéramos aprovechar el potencial también de las tecnologías digitales críticas, porque en las humanidades digitales también hay una postura de mirarlas críticamente, no tan optimista, sino con salvedades, porque acá hay muchas relaciones de poder. Estamos viendo que no todo el mundo tiene los conocimientos para hacer un uso efectivo y un uso de generación de algún tipo de valor o de capital cultural o social o económico, accediendo a internet, a la web, a la posibilidad de acceder también a objetos culturales que son, no sé, significativos para una propia cultura. Entonces yo creo que ese tema de la brecha opera en diferentes niveles, desde las desigualdades del sistema educativa, y yo creo sí se impacta la forma en la que podemos hacer humanidades digitales por la brecha, pero también la forma en la que estos proyectos pueden impactar a comunidades o pueden relacionarse con comunidades más amplias. Y creo que en ese sentido el problema del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es también el problema del acceso a la cultura. Cuando en nuestro patrimonio cultural está digitalizado pero no es accesible porque no tengo conectividad, estoy ahí vulnerando el derecho, digamos, a poder acceder a una memoria que puede ser significativa para mí. Por eso muchos proyectos digitales a veces empiezan a hacer sus propias colecciones, ¿no? De las que tienen significado para ellas, y bueno, empiezan a haber también formas creativas de relacionarse con las tecnologías, como las redes comunitarias de internet que existen como una realidad, comunidades donde no llegó la empresa privada porque no tiene incentivos, se realizan las comunidades para trabajar con software y hardware abierto que permitan conectarse de alguna forma, así sea un servidor más pequeño. Entonces ahí hay muchos problemas también de apropiación tecnológica y de pensarlo, pues sí, desde este campo de las humanidades, pero en general, ¿no? En la sociedad. María José, este tema tecnológico, digital, evidentemente está actualizándose y transformándose día a día a una velocidad impresionante. Lo hemos visto en los últimos años con la inteligencia artificial, que ha llegado a revolucionar prácticamente todos los campos del conocimiento. Me imagino que también ha pasado esto con las humanidades digitales. Entonces, ¿cómo se mantienen vigentes las humanidades digitales con estas transformaciones en general y cómo han integrado la inteligencia artificial en particular? Sí, el tema de moda, ¿no? Sí, había que pasar por ahí. Sí, está en el discurso público. Las inteligencias artificiales se vienen pensando y desarrollando desde hace mucho, pero estamos en una etapa mucho más reciente, que es las inteligencias artificiales generativas, que ya te construyen imágenes, te construyen texto, te construyen video, que nos pone en un momento, yo creo que es revolucionario frente a las tecnologías. En particular, sobre el tema de la inteligencia artificial, yo creo que hay dos vertientes importantes para pensar desde las humanidades digitales. La primera tiene que ver con los cuestionamientos que están haciendo los humanistas digitales a la inteligencia artificial y a la inteligencia artificial generativa en particular, relacionados con su uso ético, con las consideraciones éticas sobre su uso, lo que también pone en cuestión preguntas clásicas que se han hecho los humanistas desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con, por ejemplo, qué significa ser humano y qué significa ser humano en un mundo mediado por la tecnología, la manera como está siendo mediado, ¿no? Pone, digamos, trastocan esos valores que están ahí en juego sobre lo humano, cuando la máquina o estamos diseñando máquinas que quieren replicar una inteligencia, que también es problemático a veces pensar que esto es inteligente. Esos son modelos de lenguaje entrenados con muchos textos, con muchos datos, que con predicciones y con estadísticas pueden generar cosas. Entonces también hay mucha crítica a pensarlo como inteligencia. Entonces esta primera vertiente pues se está haciendo esas preguntas que también son filosóficas, que son éticas, explorando el impacto de la automatización que genera estos sistemas en la sociedad. La otra vertiente ya es más el uso más metodológico, como para metodologías de investigación en las humanidades, el uso de estos sistemas de inteligencia artificial, que tiene que ver, se está usando de diferentes formas. Una en la que se utiliza mucho es los modelos de lenguaje para apoyar transcripciones automáticas de textos. Eso tiene una historia larga. Antes de eso, en las 50, 60, 70, la creación de diccionarios, ¿no? La lexicografía, poder crear estas grandes bases de datos. En este caso, en humanidades digitales, hay mucha necesidad, digamos, yo como historiadora me entrené mucho en la lectura de textos coloniales, de paleografía. Resulta que hoy existe lo que se llama Hand Text Written Recognition, y también existe para impresos, obviamente, el reconocimiento de texto, que esos algoritmos se entrenan con muchísimos datos para hacer transcripciones automáticas de textos manuscritos y de textos impresos. Y eso ha avanzado de una manera impresionante y se está usando mucho en investigaciones en humanidades digitales. Y antes yo dedicaba 40 horas a transcribir un documento colonial
patrimonial, con estos modelos lo puedo hacer en minutos. Sí, el modelo está entrenado, es muy impresionante, sí. Entonces, eso se está utilizando en las humanidades, se entrenan los modelos, también se están usando hace ya bastante tiempo, no solamente en esta última fase, sino unos modelos para analizar grandes corpus de textos literarios o históricos para reconocer patrones. Tiene que ver con aplicar una serie de metodologías cuantitativas para reconocer patrones y temas que aparecen en un corpus de literatura. Entonces, uno puede, no sé, el proyecto de mi colega Riva Quiroga en Chile, coger todos los discursos presidenciales de Chile desde el siglo XIX hasta el presente y hacer unos análisis computacionales para encontrar patrones lingüísticos, por ejemplo. Si uno tiene preguntas de la lingüística, uno puede hacer eso con esos modelos. También hay estudio, obviamente, de aplicaciones de inteligencia artificial sobre arte, sobre imágenes en arte, también en texto para determinar autoría. Entonces, si uno quiere, hay unas, no sé, obras artísticas que están sin identificar el autor, las tecnologías digitales pueden ayudar a establecer una serie de patrones y decir, en contraste con esta base de datos que tenemos, el patrón que analizamos con esta obra hace referencia al que el autor puede ser este, ¿no? Entonces el tema de autoría también aparece ahí. Y ya empieza lo generativo en la inteligencia artificial también, es decir, yo quiero que usted, ChatGPT, hágame el favor y con estos datos genéreme música inspirada en la obra de estos compositores, ¿no? Empezar a hacer también, generar y crear, que es una de las cosas más impactantes también de esta última revolución. También están utilizando la inteligencia artificial para hacer reconstrucciones en tercera dimensión de objetos geológicos que a menudo obviamente están rotos, les faltan partes, entonces con el algoritmo se pueden buscar ahí unos patrones para reconstruir cómo se hubiera visto, así como se hacen reconstrucciones de ciudades que ya no existen. Todo esto se está usando. Bueno, los chatbots también están también en boga, que se usan para fines pedagógicos. Entonces en pedagogía también empieza, acá en la universidad la profesora Isabel Tejada tiene un chatbot ya desarrollado con inteligencia artificial generativa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué y para qué estos sistemas pueden ser útiles para lo que hacemos en investigación en las humanidades? Pero ¿cuáles son las consideraciones éticas que tenemos que tener para su uso? Súper interesante, María José. Me acabas de ilustrar en muchas cosas que no tenía idea que existían. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar esta conversación sin que nos cuentes un poco de esta nueva colección Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades, que busca visibilizar esta producción académica escrita en español y en portugués. Está, por supuesto, el libro Hola Mundo, que es el primero de la colección, pero también quisiera que nos contaras rápidamente qué es lo que viene. Yo sé que hay otras cosas en camino, entonces, ¿qué nos podrías adelantar? Bueno, a mí me emociona mucho porque esto ha sido un proceso largo de crear la colección, un proceso editorial en el que movilizamos a las redes de humanidades digitales en México, Chile, Argentina, en América Latina en general. Hicimos unas reuniones virtuales como para socializar y para crear una conversación. Y este primer volumen que le pusimos Hola Mundo, aludiendo a la icónica frase de introducción cuando uno empieza a aprender programación, Hola Mundo se usa como frase como de prueba siempre que uno prueba estas cosas. Y es un libro muy heterogéneo, ¿no? Porque propone un recorrido por diferentes problemas, métodos y proyectos que se están haciendo en la región. Obviamente no es una muestra de todo lo que hay, pero sí es apenas unas puntaditas que nos muestran quién en disciplinas como la historia del arte, como la sociología, la bibliotecología, la arqueología, la lingüística, la filosofía, la literatura, algunas propuestas metodológicas desde diferentes temas. El libro tiene 3 secciones, una se llama Datos e Infraestructuras, donde hay unas perspectivas sobre repositorios digitales, la gestión del patrimonio bibliográfico y el trabajo con archivos web para hacer investigación histórica. Una segunda parte sobre la enseñanza de las humanidades digitales recogiendo experiencias del caso mexicano, el caso brasileño y un caso transnacional Estados Unidos-Argentina en términos de enseñanza de las humanidades digitales. La última sección se llama Formas de las humanidades digitales en la región, que tiene unos capítulos sobre proyectos e investigaciones que articulan medios digitales y computación a temas de literatura, archivos digitales, curaduría de arte, activismo en redes, movimiento social. Ese es el primer volumen que vamos a estar lanzando muy pronto en la Feria del Libro, y también vamos a hacer otros eventos paralelos con los editores y con los autores. Y el segundo que estamos preparando con el profesor Nicolás Bon del Departamento de Humanidades y Literatura se llama Texto, Archivo e Interpretación en Entornos Digitales, que se acerca a proyectos de investigación que exploran posibilidades que tienen que ver con digitalización, procesamiento de archivos, creación de ediciones críticas digitales y análisis de textos con computación. Y el tercero tiene que ver con este tema de lo público, Humanidades Públicas Digitales, que lo están editando la profesora Sandra Sánchez del Centro de Estudios de Periodismo y la profesora Catalina Muñoz, que ya mencioné, que nos abre esta frontera del cruce de
las humanidades digitales con la utilidad o con su lugar en la esfera pública, ¿no? Con su relación con lo público. Eso es lo que viene por el momento y seguramente va a haber un volumen sobre humanidades digitales e inteligencia artificial. Seguramente lo estaremos esperando, María José. Bueno, quiero invitar a todos quienes nos escuchan a leer el libro Hola Mundo de María José Afanador, Jimena del Río y Ernesto Priani, publicado por Ediciones Uniandes, la Facultad de Artes y Humanidades. Recuerden que está disponible en las principales librerías del país y en digital, por supuesto, en ediciones.uniandes.edu.co. En nuestros principales puntos de venta también está circulando de forma gratuita nuestra Gaceta de Cultura y Novedades Editoriales, Luminaria, El Brillo de las Grandes Ideas. Los invitamos a seguir debatiendo sobre estos temas en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como ediciones.uniandes y en X como ed_uniandes. Nos vemos en 15 días y aprovecho de darle la bienvenida a un nuevo presentador, Santiago de Narváez. Nos vemos en Luminaria. Muchas gracias, María José, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Hasta pronto.